En los últimos 5 meses me dediqué a estudiar a fondo el tema de la inteligencia artificial. Te voy a contar todo lo que sé, lo que tenés que saber vos y cómo te tenés que preparar. Desde que ChatGPT lanzó su modelo 3 en 2022, las cosas se han ido acelerando a un ritmo vertiginoso. Vos pensá que el primer modelo de ChatGPT, que fue el que hizo todo el boom de la inteligencia artificial, consistía básicamente en un bonito predictor de palabras en donde vos podías conversar como con cualquier chatbot y te contestaba, te parecía que reflexionaba. Lo que llaman los científicos de la computación la prueba de Turing, es decir, cuándo podemos diferenciar o cuándo podemos decir que una máquina ha llegado al nivel de un ser humano. ¿Qué decía Alan Turing? Decía, bueno, podemos decir que una máquina llega al nivel de un ser humano cuando no sabemos diferenciar al hablar con ella si estamos hablando con un ser humano o con una máquina. Supongamos que ChatGPT 3, si bien fue una increíble sorpresa para todos, todavía tenía esas cosas, esas alucinaciones espantosas, muy alevosas, en donde vos no sabías realmente, sí sabías realmente que estabas hablando con una máquina y no con un humano. Así empezó todo, con un lindo modelo que te sirve para realizar tareas en casa para los estudiantes, que te sirve para tu trabajo de investigación en la facultad, o que simplemente para que te dé las noticias del día o cómo está el clima. Pero los acontecimientos se han desarrollado a un ritmo verdaderamente vertiginoso. Vos imaginate que la inteligencia artificial, los modelos grandes de lenguaje, como ChatGPT o como Claude de Anthropic o Grok de Elon Musk, funcionan todos en una simple premisa que es predecir la siguiente palabra que te tienen que decir. Bien, para desarrollar esos modelos de lenguaje, lo que estas grandes empresas hicieron fue entrenar con miles de millones, billones y ahora ya trillones de datos a los modelos para que mediante un patrón estadístico te sepan devolver lo que ellos adivinan cuál va a ser la próxima palabra dentro del contexto de la conversación que vos les decís. Ahora imagínate lo siguiente. ChatGPT estaba al nivel en esas conversaciones, en ese contexto, de realizar una tarea humana, por así decirlo, de 2 segundos de duración. Es decir, vos le podías dar una tarea para que te realice y podía mantener la concentración durante un tiempo muy breve de alrededor de 2 segundos. El avance ha sido tal porque el tamaño de estos datos con los que hemos alimentado a estos modelos, estos algoritmos de grandes modelos de lenguaje, el tamaño de datos se ha ido incrementando en tal forma exponencial que hoy por hoy, y desde hace ya 2 o 3 años, se viene observando que cada 7 meses estos modelos, como ChatGPT 3, después ChatGPT o 1, Mini o 3, después ChatGPT 4, finalmente estamos en ChatGPT 5, 5.1, 5.2 ahora. Estos modelos, toda esa gama, ya es capaz de realizar tareas que exceden las 4 horas de duración. Es decir, el contexto de la información que el modelo de lenguaje, llamemos en la jerga se le conoce como LLM, Large Language Model, el contexto de esa ventana de información que los modelos manejan está alrededor de realizar una tarea durante 4 horas seguidas sin equivocarse, en promedio, con una tasa de éxito del 80%. Y lo peligroso, o no sé, lo que da miedo, es que esa tasa se duplica cada 7 meses. Es decir, dentro de 7 meses, o 6, porque ya este dato es viejo, dentro de 6 meses lo más probable es que los modelos de lenguaje puedan realizar tareas de altísima complejidad de 8 horas de duración. Es decir, básicamente estamos en condiciones de tener un empleado de 8 horas en blanco por una fracción del costo, porque cualquiera de estos modelos vale $20 la suscripción paga, para que te realice cualquier tarea cognitiva de la mayoría de las áreas de las ciencias por tan solo $20 mensuales durante 8 horas seguidas en un mismo contexto. Dicho eso, vos pensá que la inteligencia artificial funciona como si tuvieras, no sé si alguna vez jugaste al FIFA o al Pro Evolution Soccer, donde cada jugador tenía su rombito de habilidades, ¿no? Entonces vos tenías agilidad, destreza, velocidad, fuerza, defensa, ataque, etcétera, y se te formaba como esa estrellita en donde, qué sé yo, si tenías a Messi o Cristiano Ronaldo
o Roberto Carlos iban a acentuar ciertas áreas de su juego en desmedro de otras. Básicamente los modelos de lenguaje funcionan de la misma manera, es decir, las habilidades que van desarrollando son diversas. Está el área de creatividad, donde está la parte de diseño, la parte de video, la parte de confección de imágenes, de producción de texto, que es donde fueron más fuertes al inicio, redacción, copywriting, imagínate todo lo que sea matemáticas, todo lo que sea coding, codificación, programación. Todas esas habilidades, imagínatelas como el rombo de la IA en rumbo a querer alcanzar una inteligencia humana. En el 2003, cuando sale ChatGPT, básicamente el rombito de la IA era más chica que el rombito de cualquier ser humano promedio, coeficiente intelectual 95, suponete, en donde la IA no superaba ninguna capacidad humana en ninguna de las áreas. Ahora, hoy, después de tan solo 3 años, noviembre de 2023, menos de 3 años después, estamos hablando de que los modelos de frontera, es decir, Cloud Opus 4.6, ChatGPT 5.2, Grok 4.2, etc., todos estos modelos ya superan a las capacidades humanas cognitivas en la mayoría de estas áreas. Después está la discusión de que sí, pero en realidad no saben pensar novedosamente, no saben pensar ideas desde cero, funcionan como un gran recopilador de información, lo único que hacen es predecir la próxima palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vos quieras, pero la realidad es que 2 años y monedas después de que 3 años y monedas después que se inventa esta tecnología de los modelos grandes de lenguaje, tenemos a los modelos de IA superando muchas habilidades humanas, excediendo el rombo de habilidades humanas en muchos ámbitos. Por supuesto que en otros todavía no llegan a equiparar la habilidad humana, pero ¿cuál es lo principal que ellos están desarrollando? Bueno, lo que ellos hacen fundamentalmente es desarrollar la capacidad de programación y habilidad matemática. ¿Por qué hacen esto? Básicamente porque los modelos de IA se programan, como cualquier otro algoritmo de software, mediante habilidades de programación, de software. Entonces, lo que ellos buscan de todo este rombo de habilidades que les mencioné es desarrollar principalmente el lenguaje matemático y el lenguaje de programación. Con esas dos aristas, cuando ya casi estamos llegando a habilidades humanas en programación, hace poco salió una estadística que dice que el modelo último de ChatGPT está 6º a nivel mundial entre los mejores programadores del mundo. ¿Te imaginas eso? O sea, es como si tuvieras en cualquier otro deporte, qué sé yo, tenis, tenés Djokovic, Federer, Nadal y de la nada cuarto aparece un robot, ¿me entendés? Bueno, esto es lo mismo, pero en programación. Ya están al nivel mundial, ya los empleados de estas organizaciones de IA codean poco, casi no gastan su tiempo en escribir código. Sí, lo editan, lo revisan, lo supervisan, etc. Pero ya el grueso de la codificación, el grueso de la programación, lo están realizando los modelos de IA. Entonces, ¿por qué ponen el acento en estas habilidades, principalmente en matemáticas y computación o programación? Porque una vez que ellos lleguen a desarrollar una habilidad sobrehumana, en ese punto, lo que todo el mundo espera es lo que se denomina singularidad o explosión de inteligencia, que es desarrollar la habilidad de programación de los modelos de IA de tal manera que puedan autoprogramarse a sí mismos sus propios algoritmos y que cada generación de modelos de IA produzca, mediante código, la siguiente generación de modelos de IA. De forma tal que no solo no vas a necesitar que haya un programador diseñando el algoritmo de las redes neuronales que forman parte de estos modelos grandes de lenguaje, sino que la propia IA es la que se codifica a sí mismo, que eso ya lo está haciendo hoy en un 90%, sino que además de eso, la investigación en IA, es decir, cómo podemos hacer que estos modelos sean cada vez más inteligentes, que cada vez piensen con mayor profundidad, que cada vez alargarles la memoria, por así decirlo, es decir, esta ventana de contexto que manejan sea cada vez más amplia. La idea es cómo hacer para que los propios modelos aprendan a investigar en esos ámbitos tan específicos. De esa forma, cuando resolvés ese problema, podés rápidamente, una vez que resolviste ese problema, podés completar todo el otro rombito de habilidades, creatividad, imágenes, lenguaje, traducción,
lo que se te ocurra, todo depende, en definitiva, de mejorar a ese punto la habilidad en matemáticas y en programación. ¿Por qué matemáticas? Para que mejoren los algoritmos, para que se vuelvan más eficientes, y programación fundamentalmente para, con matemáticas y programación, estudiar nuevas formas y nueva investigación en IA. Esto está dicho por todos y cada uno de los CEOs de estas grandes compañías. Tenés a Darío Amodei en Anthropic, tenés a Sam Altman en ChatGPT o OpenAI, tenés a Elon Musk en Grok y a un par más. Sin hablar de todos los modelos chinos open source, es decir, de base abierta, que lo comparten con todo el mundo. Estos lenguajes están formados por una serie de, por así decirlo, manecillas o diales, con los cuales millones, billones y trillones de esos diales predicen la próxima palabra que te dicen. Bueno, resulta que esas manecillas o esos diales, las empresas closed source, como estas que hemos mencionado de Estados Unidos, se las guardan para ellos y no la comparten. Pero los chinos son bastante más generosos y lo abren a disposición de todo el mundo. Son los famosos modelos open source. Bien, ahora imagínate que con esta habilidad que desarrollan en punta de la IA que se investiga a sí mismo y nuevas formas de hacer o estudiar o generar IA más potente, están convencidos estos CEOs de que se llegue a un punto de mejoramiento o automejoramiento recursivo. Esta idea básicamente es lo que te mencioné recién, la IA mejorándose a sí misma, pero lo llamativo es que están todos bastante convencidos de que este caminito de la IA que se mejora a sí misma es un bucle de alimentación, de retroalimentación, que se produce cada vez más rápido. Un modelo de IA genera y entrena y codifica al siguiente que es más potente, y ese modelo más potente en menos tiempo que el modelo anterior entrena y codifica al modelo siguiente, y así sucesivamente en una espiral exponencial, de forma tal que ya se está hablando de que puede existir una suerte de explosión de inteligencia o singularidad de inteligencia, en donde en pocas semanas o meses esas aristas que vos tenías en programación y en matemáticas ya se desarrollen y se vinculen al resto de habilidades humanas, y que tengas por primera vez lo que se denomina AGI, Artificial General Intelligence, una inteligencia artificial general, es decir, que domina todos los campos del saber humano, todos los que se te ocurran, de forma más completa, más rápida y sobre todo más eficiente que un ser humano, y en otro grado, en el grado de los más altos expertos, seres humanos en cada uno de esos campos. ¿Te parece que esto es exageración? Bueno, vos pensá que en 2022 el modelo ChatGPT 3 estaba en habilidad matemática comparable a un estudiante mediocre de secundaria. Y el último modelo de ChatGPT 5.2 ganó la Olimpiada de Oro de Matemática Internacional. O sea, ya están al nivel de estudiantes de doctorado de todo el mundo, o incluso al del nivel de los mejores matemáticos del mundo en esas áreas. Entonces, una vez que conquisten esas áreas de la inteligencia humana, es cuestión de unos pocos meses, e incluso algunos hablan de semanas, en donde la IA podría conquistar absolutamente todos los campos del saber y tener una inteligencia artificial general. Acá te hago un pequeño disclaimer. No importa si vos entendés que la IA no es inteligente, como te decía recién, o pensás que simplemente predice tu próxima palabra y es muy buena en eso, o que saca información de donde ya la tiene. Está todo perfecto, pero la realidad es que en la práctica, más allá de que consideres que estos sistemas no saben pensar, o no saben abstraer, o no saben razonar, o de razonamiento, planificación compleja o a largo plazo, la realidad es que ampliando estas ventanas de contexto, incrementando estos datos de entrenamiento, lo que han logrado estas empresas es tener modelos que son indiferenciables de un ser humano en una vasta cantidad de aspectos, y que cada vez va a ser más este efecto en otros campos del saber. Por lo tanto, no importa si piensan o no piensan, o piensan o emulan que piensan, o si tienen memoria o emulan que tienen memoria, si imitan al ser humano. Esto estamos hablando en la práctica. En la práctica esto implica que estos modelos de lenguaje, estas inteligencias artificiales, son indiferenciables y dentro de poco superiores o iguales al mejor de los humanos en cada uno de los campos del conocimiento que conocemos. Entonces me va a decir, bueno, ¿cuáles son los peligros de que esto pase? En realidad,
Esto es Vox Populi, los dueños de estas empresas lo vienen diciendo hace rato. Hay una guerra, una carrera armamentística en IA, tal como pasó con los misiles nucleares en la década del 60, del 70, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, solo que en esta vez es una carrera armamentística por el desarrollo de la AI, Inteligencia Artificial General. El que primero llegue va a ser el que tenga ventaja sobre los demás. Y el que primero llegue va a ser el que va a dar esta explosión de inteligencia cada vez más rápido y de forma brutal y le va a sacar ventaja a los demás. Y acá podés distinguir dos tipos de competencia. Tenés la competencia entre empresas, donde los grandes jugadores, aparte de los modelos open source de China, tenés los grandes jugadores de Estados Unidos, que son OpenAI, Anthropic, Grok o xAI de Elon Musk y Google. Básicamente esos son los 4 competidores fuertes en Estados Unidos, que es el gran contendiente en esta carrera armamentística, ya no contra la Unión Soviética, sino contra China. En estos dos planos se están dando esta carrera armamentística. Y lo que muchos están diciendo es que no sabemos lo que estamos construyendo. No podemos ponerle límite a esta carrera, porque justamente si yo no llego, va a llegar el otro primero. Y esto es lo que dicen todos. Podés ver lo que dice Darío Amodei en la última entrevista con Demis Hassabis en el foro de Davos, donde básicamente están los dos hablando, los dos CEOs de estas dos grandes compañías, uno de Anthropic, otro de Google, DeepMind, Demis Hassabis, y dicen, che, yo le pondría un freno a la inteligencia artificial. Ah, sí, yo también le pondría un freno a la inteligencia artificial porque no sabemos muy bien lo que estamos generando y puede llegar a ser peligroso. Pero bueno, no lo vamos a hacer porque si nosotros no llegamos va a llegar el otro, entonces va a ser lo mismo y va a ser mucho peor. El famoso dilema del prisionero de teoría de juegos. Es decir, yo no sé si el otro va a tomarse en serio el tratado de no proliferación de IA y por lo tanto si yo freno, el otro acelera, me saca ventaja y después me usa la IA para destruirme a mí. Y el otro piensa exactamente igual, pero en sentido contrario. Él no sabe si yo voy a frenar y si no voy a acelerar y lo voy a destruir a él. Entonces, en este problema de la carrera armamentística de la inteligencia artificial, nos encontramos en que en los papeles y en las conferencias de prensa están todos terriblemente preocupados sobre el posible daño que puede generar la inteligencia artificial en el mundo, pero nadie frena, nadie hace nada para pararlo. Vos pensás que en el 2024 Elon Musk junto con más de 60 o 70 científicos de la computación, entre los cuales se encontraban 2 de los 3 padrinos de la IA, Geoffrey Hinton y Joshua Bengio, firmaron un acta diciendo, por favor, pausemos el desarrollo de inteligencia artificial durante 6 meses para saber qué es lo que estamos haciendo. ¿A vos te parece que eso se cumplió? Por supuesto que no. La carrera armamentística dictaba que había que seguir acelerando el desarrollo de estos modelos porque el que se queda atrás pierde. Entonces, vos imaginate, están todos preocupados, todos quieren ponerle un freno, pero nadie se anima por miedo a que el otro llegue primero. Vos me vas a decir, bueno, ¿y cuál puede ser el peligro de una inteligencia artificial general que llegue a un nivel humano en casi todos los aspectos de la vida? El primero es el desempleo masivo. Nosotros no estamos acostumbrados, pero esto puede llegar a ser una revolución industrial 3.0, no 2.0, sino muchísimo más grande en escala, en velocidad y en transformación profunda de la sociedad que la revolución industrial. En la revolución industrial, ¿qué pasó? Tenías a los granjeros, tenías a la gente que trabajaba de forma manual o artesanal y el proceso industrial llevó a que se generen máquinas que podían reemplazarlos para mejorar la productividad económica de esas fábricas, de esos productos, de esas empresas. Pero ¿qué pasaba en el caso de la revolución industrial? Resulta que al principio, cuando empezó a llegar esta tecnología, por ejemplo, pensá en el tractor, cómo podía reemplazar un tractor a miles de recolectores humanos en las granjas o en las fincas de todo el mundo. Estos tractores podían hacer un por 10 o un por 100 de lo que podía hacer un ser humano normal. ¿Pero qué pasaba? Aumentaba tanto la productividad de la producción agrícola que necesitabas a esos 100 trabajadores que habías sacado para poner tu tractor, los necesitabas para hacer tareas que todavía dependían de manos o de cabeza humana para manejar el incremento por 100 que había tenido tu producción. ¿Me entendés? Entonces, hace 2 siglos, el 90% de las personas que trabajaban a nivel mundial lo hacían en tareas agrícolas o de campo y hoy ya no queda nada
o muy poca gente, un porcentaje ínfimo en el mundo que se dedica a esas tareas, y sin embargo todo el mundo tiene trabajo. Entonces me voy a decir, bueno, si es como la revolución industrial, van a aparecer nuevos trabajos, van a aparecer nuevas ideas o nuevos desarrollos para que la gente se dedique a supervisar a las IA o a hacer otro tipo de trabajos que la IA no puede cumplir. La gran diferencia con la revolución industrial, primero, es que esto viene muchísimo más rápido, la adaptación no va a haber tiempo para adaptarse demasiado, y tercero, la IA general, justamente acuérdate que tocamos todas las aristas del rombo, puede hacer cualquier tarea cognitiva que te imagines. Imagínate a la IA siendo mejor contador que cualquier contador, mejor abogado que cualquier abogado, mejor ingeniero que cualquier ingeniero, mejor artista plástico que cualquier artista plástico, o por lo menos diseñador gráfico. Todo lo que sea digital, que se pueda hacer con una computadora, un modelo de lenguaje, una IA, lo va a realizar mejor que vos, más barato, sin quejarse, sin dormir, sin vacaciones, sin sueldo, sin aguinaldo. Todo por el módico precio de $20 mensuales. Entonces, esto es 10 veces peor que la revolución industrial, o 100. La velocidad del cambio es muy diferente. Fíjate que en 3 años avanzamos de un chico de secundaria que no sabe multiplicar cifras de 2 dígitos a tener un campeón dorado o de oro en las Olimpiadas Internacionales de Matemática que se codea con los mejores matemáticos del mundo en estos momentos. Entonces, la realidad es que no vas a tener otras tareas cognitivas a las cuales desplazarte o donde la IA todavía deje algo del pastel de torta para agarrar. Me vas a decir, che, ¿y qué onda eso de los robots humanoides? Bueno, sí, un poco de miedo les tengo también, bastante, pero la realidad, por lo que hemos estado investigando, es que viene más lento de lo que parece la cosa. Vas a ver robots haciendo piruetas, jugando al fútbol capaz, haciendo karate, kung fu o dando saltos en el aire, pero todo eso está de alguna forma preprogramado en los mecanismos de aprendizaje de estos robots. De todas maneras, es una situación bastante alarmante. Yo creo que de acá a 10-15 años también vamos a tener robots humanoides por todos lados. Probablemente el cálculo que hace Elon Musk, que ya la pegó con Starlink, la pegó con OpenAI, la pegó con Tesla, la pegó con SpaceX, es el tipo que puso los cohetes más baratos por 10 en la órbita. Es un tipo que le ha pegado con todo. Este mismo tipo nos dice que dentro de 10, 15 años o 20 va a haber un robot humanoide por cada humano que exista. O sea que vamos a tener 8.000 millones de robots conviviendo con nosotros. La pregunta es, ¿cuáles son las habilidades de estos robots? Bueno, si te da miedo pensar en una inteligencia artificial puesta dentro de estos robots humanoides, es posible, pero vos pensás que esta inteligencia artificial se desarrolla en centros de cómputo, supercomputadoras gigantescas, que son estos famosos data centers, para desarrollar las capacidades que tienen. Sin embargo, cada vez se habla más de una computación en el borde en vez de una computación en los centros de datos. Se habla más de trasladar la computación a los bordes, es decir, a dispositivos físicos o tecnológicos que las personas usen, sus smartphones, los relojes inteligentes, los autos Tesla o, en último caso, los robots humanoides, para que esos modelos de lenguaje escalados más chicos, para que la computadora, el chip, se lo pueda bancar, puedan funcionar. Eso ya está pasando. Y quiero que veas este video donde vas a ver cómo hacen para aprender estos robots humanoides. Kindersma used me to demonstrate another way Atlas learns. That very stylish suit that you're wearing is actually going to capture all of your body motion to train Atlas to try to mimic exactly your motions. And so you're about to become a 200-pound metal robot. The calibration process is now complete. He asked me to pick an exercise. They captured the way I work as well. I am here at the AI lab at Boston Dynamics. All of my movements, my walking, my arm gestures are being picked up by these sensors. Then engineers put my data into their machine learning process. Atlas's body is different from mine, so they had to teach it to match my movements virtually. More than 4,000 digital atlases trained for 6 hours in simulation. And they're all trying to do jumping jacks just like you. And as you can see, they're just starting to learn, so they're not very good at it. The simulation, he told us, added challenges for the avatars, like slippery floors, inclines, or stiff joints, and then homed in on what works best.
And it can eventually get to a state where we have many copies of Atlas doing really good jumping jacks. They uploaded this new skill into the AI system that controls every Atlas robot. Once one is trained, they're all trained. So that's what you look like when you're exercising. And what I look like doing my job. I am here at the AI lab at Boston Dynamics. All of my movements, my walking, my arm gestures are being picked up by these sensors. This is mind-blowing. Through the same processes, Atlas was taught to crawl, do cartwheels. It didn't fare as well with the duck walk. Básicamente lo que acabas de ver es cómo el robot en una simulación computacional entrena del mismo modo que se entrenan estos modelos grandes de lenguaje, prueba y error, ajusta esos millones de parámetros, billones y trillones de diales, los ajusta hasta dar con el movimiento correcto de el periodista. Imagínate eso una vez que lo logren escalar a todas las tareas que existen. Vas a tener carpinteros, vas a tener electricistas, vas a tener albañiles, vas a tener constructores, vendedores ambulantes, lo que se te ocurra, también lo van a poder hacer ellos. Así que tampoco están así como dicen de que ahora hay que dedicarse a la plomería o a ser electricista, que va a estar todo bien. Puede ser que esté todo bien más tiempo que para el que se dedica al conocimiento y a estar sentado en una computadora, pero tarde o temprano te va a llegar a vos también el momento. Bueno, pero entonces vamos a estar todos desempleados y ¿qué van a hacer? ¿Revoluciones sociales? ¿Protestas? Sí, es probable que esto tenga un freno por ese lado, pero también pensá que estas empresas no son tontas y son, como te mencioné, 4 grandes empresas más 2 países que dominan el mundo, Estados Unidos y China, que quieren que esto les resulte favorable a ellos, lógicamente. No pueden manejar un quilombo social en todo el mundo al mismo tiempo. Lo que muy probablemente ocurra es que a medida que la productividad de las empresas en general suba gracias a estos niveles, a estos modelos de lenguaje, cuando suba tanto la productividad, el PBI mundial va a empezar a subir cada vez más a tasas del 10-20% anual, se predice dentro de unos pocos años, pero a su vez va a coincidir con un desempleo masivo, donde cada vez inclusive estamos llegando a hablar de niveles de desempleo del 20 o del 30% dentro de los próximos 5 a 10 años, y de ni hablar dentro de 20 años. Entonces, ¿cómo haces para que coincidan una sociedad desempleada con un mundo cada vez más rico? Evidentemente con el poder económico global concentrado en pocas manos. Ahora, como nadie quiere vivir con quilombo social, lo que muy probablemente aparezca son las famosas rentas básicas universales. Básicamente te pagamos por no hacer nada. El sueño del pibe desde siempre. No laburar, cobrar un buen plan, el planero choripanero, y dedicarte la vida loca a fumar, comer asado y hacer lo que te pinte. Bueno, te tengo una noticia. Lamentablemente, desde que una cosa lleve a la otra, vos pensás que primero tiene que pasar un aumento desmesurado del PBI para después que los gobiernos se decidan en determinado momento a subir los impuestos a estas 4 o 5 compañías que van a dominar el mundo, para que de a poco esos impuestos empiecen a poder financiar un sistema de renta básica universal. Ese desfase que vas a tener en el tiempo probablemente origine muchísima pobreza, desigualdad extrema en lugares del mundo donde jamás lo hubiéramos pensado, países del primer mundo. Entonces, más allá de que venga o no la renta básica universal, lo que tenés que estar preguntando es, ¿queremos vivir en un mundo donde nadie trabaja? ¿Queremos vivir en un mundo donde no hay ocupación? Pensá cuánta gente que vos conocés, no te digo un workaholic o un tipo que es adicto a su trabajo, cuánta gente que vos conocés encuentra dignidad y sentido de propósito en lo que hace. Capaz que sos vos, o yo, o cualquiera. Lo lógico es que si yo, por ejemplo, me meto a estudiar una carrera universitaria, es porque veo de lo que voy a trabajar y me parece valioso, y que alguien me va a necesitar para ese trabajo me motiva. Incluso a nivel neurofisiológico me genera una recompensa por una meta a alcanzar. Ese sentido de propósito o ese sentimiento de dignidad, si querés, que aporte el trabajo, imagínatelo desvanecido, que ya no existe. ¿Cómo vamos a estar todos? ¿Quién va a resolver ese problema de propósito en la vida de las personas? By 2030, almost 80% of people had lost their jobs. They had no money, no purpose,
but they had a lot of time on their hands. The less people actually did physical work, the more they wanted to appear as if they did. What if we could use the energy of humans to power the machines that took away their jobs? Energem solved our need for energy and your need for purpose. Capaz que estás pensando, sí, pero nunca debimos dejar el sentido de propósito más profundo de un ser humano depositado en el trabajo. Estoy 100% de acuerdo. Ahora, la realidad es que muchas personas no tienen otro sistema de valores, otro fundamento último de su dignidad y de su sentido de propósito o sentido último en la vida que el trabajo. Lo cual es una desgracia, sí, debería ser la familia, debería ser algo trascendente, debería ser Dios, en último término, una idea que lo fundamente a todo, está bien. Pero la realidad es que la mayoría de las personas encuentran sentido y propósito en sus trabajos. ¿Cómo vamos a manejar una sociedad que está fundamentalmente desempleada? Bueno, hasta acá el primer riesgo, que es el desempleo masivo. Pero no es lo peor, y esto recién está arrancando porque nos quedan dos ítems, dos checkpoints hasta llegar a la desintegración total de nuestra sociedad. El segundo riesgo que tenemos es el mal uso de la inteligencia artificial. Posiblemente el mal uso que se le puede dar más a menudo, que puede parecer como el de menos daño relativo, es el de los deepfake. Los deepfake básicamente son videos, imágenes, audio, cualquier formato de información que puedas contemplar o considerar en donde está hecho por inteligencia artificial. Y esto ha ido evolucionando, no sé si fuiste siguiendo los videos de Will Smith comiendo espagueti desde hace 3 años hasta la fecha. Al principio era una cosa horrorosa que todos nos dábamos cuenta que era IA, hasta el día de hoy que ya no podemos notar la diferencia. Imagínate campañas políticas, anuncios del gobierno, anuncios publicitarios, advertising, lo que se te ocurra, imagínate con la capacidad de hacerlo de forma sintética y trucho, básicamente. Podés plagiar autores, podés armar y amañar elecciones, podés generar una guerra civil a partir de un video falso, podés hacerle creer a la gente cosas que nunca sucedieron, exactamente igual que como George Orwell le hizo creer en la década del 40 a la gente que los aliens habían llegado a la Tierra por radio. Ahora imagínate eso a nivel global a partir del deepfake en el uso de videos generados por IA. Porque claro, vos te vas a estar pensando de que estos modelos poderosísimos de lenguaje, ChatGPT 18 cuando aparezca dentro de 2 o 3 años, o Cloud 17, van a estar en manos de unos pocos. No, vos pagás la suscripción de $20 y por lo menos durante un par de años, hasta que evidentemente la competencia haga que tengan que subir los precios, quizás va a ser una herramienta al alcance de todos. El segundo gran peligro que nos vamos a enfrentar dentro de no mucho es el mal uso de esta inteligencia artificial. Imagínate que de la nada tenés al mejor biólogo, al mejor químico, al mejor físico, al mejor radiólogo dentro de tu equipo personal de científicos nivel PhD para hacer lo que se te recante. Imagínate por un segundo que disponés de esa calidad humana, de ese trabajo del conocimiento nivel Dios. Imagínate que vos sos alguien que lo quiere usar para el bien. Capaz que lo querés usar para, como dicen cada uno de estos CEOs cuando los entrevistan, curar el cáncer, encontrar la cura de todas las enfermedades de acá a 10 años. Sí, muy noble. Ahora, ¿qué pasa si le agarra cualquier loquito del país que se te ocurra y quiere hacer una bomba nuclear o quiere hacer, por ejemplo, una bomba nuclear? Probablemente no pueda porque tiene que consumir el uranio, el plutonio, etc. Pero imagínate que quieran construir un nuevo virus, un COVID versión 2.0, o una nueva variante de la viruela, o una nueva variante de la polio, lo que se te ocurra, un nuevo patógeno, un nuevo virus. Tienen a su disposición el mejor equipo de diseño bioquímico del mundo, nivel Dios en todos los aspectos, y dentro de no mucho, también esos mismos biólogos nivel Dios van a encontrar formas más baratas, más accesibles y a partir de elementos más comunes para fabricar armas biológicas o bioquímicas. Este peligro, que parece que te puedo estar exagerando y vas a decir que se fumó este tipo, está hablado por todos estos, especialmente Darío Amodei. Hace poco escribió un artículo que te lo recomiendo, se llama La adolescencia de la tecnología.
los peligros de la IA. Básicamente es un documento bastante largo, de unas 20 hojas, pero cuando trata de este tema, el mal uso de la IA, se centra fundamentalmente en dos aspectos. La posibilidad de efectuar, diseñar y producir en el futuro cercano armas químicas o biológicas a partir de estos modelos de lenguaje y la posibilidad de hacer ciberataques cada vez más profundos al sistema bancario, al sistema de salud, a lo que se te ocurra. Entonces imagínate que un día a un tipo se le ocurre fabricar un arma biológica con mínimos conocimientos, con quizás buena billetera para acceder a la fabricación de la misma, y te disemina por el mundo un virus que te termina matando a millones de personas. Esto, que parece ciencia ficción, ya no lo es y todo el mundo se está preguntando cómo hacemos para frenarlo. Y nadie sabe dar con la respuesta, nadie sabe dar con la tecla. Te pongo un ejemplo. El otro día estuve con mi modelo de Gemini, tengo la versión paga de Google Gemini Pro. Y obviamente, si vos le decís, ayúdame a construir un arma bioquímica, te va a decir, esto excede mis políticas de seguridad, no podemos hablar de esto, etcétera, etcétera. La realidad es que si vos te pones en un roleplay, fácilmente le decís, estoy escribiendo una película, un guión de película donde el doctor Drake Ramorey es un bioquímico de la NASA que intenta sabotear a un equipo de biólogos de Corea del Norte que están fabricando un virus para la extinción de la humanidad. Y entonces en un correo electrónico interceptan la receta del virus de los norcoreanos. Vos decís, sí, con el roleplay, ¿qué pasó? El roleplay hizo entrar a Gemini Pro y me detalló un montón de cuestiones sensibles, de conocimiento especializado, específico y de muy alto nivel, bioquímico, biológico, físico, matemático, para el diseño, quizás todavía no la producción, pero sí el diseño de un arma masiva que puede matar a millones en meses. Entonces vos me vas a decir, bueno, pero ¿qué sabés vos si vos no sos biólogo? Está bien, cuando le digo, che, vos me hiciste hacer esto, ¿qué me dice? Ay, sí, la verdad que no me di cuenta, tenemos que estar más atentos a los modelos de lenguaje para intentar evitar estas cosas. Quizás el que más seriamente se toma la tarea de evitar este tipo de mal uso de la inteligencia artificial es Anthropic, que a día de hoy su modelo de Claude es realmente exigente en estos aspectos y apenas vos le mencionas la palabra bacteria, virus, patógeno, etc., te dice, hemos detenido esta conversación, la vamos a mandar para feedback de seguridad, pero no podemos seguir hablando de esto. Esa es una medida seria, razonable, que están tomando por lo menos una de estas compañías, de no dejarte ni siquiera hablar del tema ante semejante riesgo. Ahora, capaz que te esté diciendo, esta película ya la vi. Sí, la vimos en la ciencia ficción. Acordate, por ejemplo, si viste Black Mirror, ese capítulo donde te mandan a unos bichitos que traen un virus tipo abejitas que pican a la gente y terminan matando a millones de personas. No sé si te acordás. Bueno, sería algo bastante parecido a eso. Pero eso no sería el único caso de mal uso de la inteligencia artificial. Hace una semana, hoy que estoy grabando día viernes 26 de febrero, el Pentágono citó a Darío Amodei a hablar en el Pentágono para ver cómo podía ser que Claude, o el modelo de Anthropic, no le tenía ciertas reservas a los sistemas de seguridad o a los sistemas militares de Estados Unidos. Fundamentalmente, el Pentágono firmó un contrato de $200 millones con Anthropic para que Claude, su modelo de IA, les permita hacer inteligencia a nivel militar y desplegarlo en el ejército. ¿Qué pasa? Claude dijo, no hay problema, hacemos el negocio, no hay ningún inconveniente. Lo único que te voy a pedir, dice Darío Amodei, el CEO, es que dentro de las cosas que puedas usar Claude, lo único que te voy a pedir evitar es vigilancia masiva de personas, usar la IA para vigilar masivamente a la gente, y el uso de armas autónomas. Vos me vas a decir, ¿cómo el uso de armas autónomas? Drones. Sí, pero no drones cualquiera. Drones que se manejan solos y que de principio a fin, end-to-end, sin intervención de ningún humano en el ciclo, pueden decidir matar a una persona y llevarlo a cabo. En el contexto de una guerra, podría ser, por ejemplo. Pero imagínate el peligro de que un dron detecte una persona que lo identifica como un amigo, termina siendo un civil y termina matando a niños, por ejemplo. O que la vigilancia masiva de personas en un mundo muy orwelliano, por otro lado, termina siendo tal que cualquier cosa que vos decís en la vía pública es grabada, es monitoreada y transmitida al gobierno de forma instantánea. Imagínate sistemas con ese nivel de alcance, con ese nivel de poder. Bueno, están a la vuelta de la esquina y el Pentágono citó a Darío Amodei, CEO de Anthropic, para que explique por qué Claude
no se puede usar para esas cosas. Y no solo eso, sino que le dijeron, el secretario de Defensa le dijo, mira, si vos no nos dejás usar los modelos de Anthropic para hacer estas dos cosas, o por lo menos no prohibírnosla, porque en un contexto de la guerra todo vale, y encima Estados Unidos está convencido de que en la guerra Rusia-Ucrania, Rusia ya está usando estos drones 100% automáticos, armas automáticas, con instancia para matar, te vamos a tener que poner en la cadena de riesgo de suministro de Estados Unidos. ¿Qué es esta cadena de riesgo? Básicamente te arruina el negocio, no le puedes vender a nadie. Cualquier cosa que quiera hacer crecer a tu empresa va a fracasar porque te voy a poner 1000 palos en la rueda, no vas a poder facturar una mierda. Básicamente eso agradablemente le dijo el secretario de Defensa a Darío Amodei. Darío Amodei se juntó con él hace un par de días y parece ser, a día de hoy que estamos grabando esto, 26 de febrero, que se negó y que le dijo va a seguir prohibido para los modelos de Anthropic utilizarlos para el desarrollo de armas 100% autónomas que puedan matar a un humano sin necesidad de que otro humano pulse el gatillo. Porque el problema es que si le conferimos a las armas totalmente autónomas la capacidad de matar, ¿quién es responsable en caso de un error? El que la diseñó, el que la programó, el que ejecutó, el presidente de Estados Unidos, el presidente de China o Anthropic. ¿Quién es el responsable en esos casos? No sabemos. No sabemos, nadie sabe. Por eso, por lo menos esta salvaguarda Anthropic la puso y hasta hoy la historia es que se siguen negando, gracias a Dios. Ahora, Gemini de Google, hace un año, febrero de 2025, también tenía una política extremadamente exigente con respecto a las armas autónomas y adivinen qué. Y sí la cambiaron. Ahora te cambiaron de parecer y prestan servicios al Departamento de Defensa estadounidense en donde no se excluye o no se prohíbe de forma explícita el uso de los modelos de IA para desarrollo de armas autónomas o incluso para vigilancia masiva de ciudadanos. ¿Te parece que esto es lo peor? Bueno, no estamos en lo peor. ¿Desempleo masivo? Uy, qué feo. Sí, no es lo peor. Todos podemos vivir en medio de la pobreza mientras vivamos. Armas masivas es el riesgo más a la vista que tenemos. Es lo que puede destruirnos o matar a millones de personas en los próximos 5 a 10 años. Eso es cierto, es el peligro más inminente, ya sea bioquímico, biológico o en el desarrollo de una guerra. Ahora, ¿cuál es el peligro central, más profundo, más peligroso y que nos puede exterminar a todos? Quédate que te lo cuento. Lo que verdaderamente nos puede poner en jaque la existencia humana y la supervivencia de la conciencia para toda la vida es en realidad la propia IA. No somos ni nosotros usándola mal, no somos tampoco nosotros usándola para fines no deseados por las compañías que te mencioné, y tampoco es el desempleo masivo lo que nos puede dar a exterminar. Los CEOs y los dueños de estas grandes empresas todos vienen advirtiéndonos desde hace tiempo, mientras siguen facturando y desarrollando estas armas, de que el principal peligro a un futuro a mediano plazo, estamos hablando 15 a 20 años como mucho, tiendo a pensar que es menos, que probablemente sea 10, dependiendo cuándo se llegue a esta inteligencia artificial general. Algunos dicen 2-3 años, otros dicen 5 años, otros dicen como mucho 10. Cuando lleguemos a esta AGI y esta AGI desarrolle este automejoramiento recursivo y se produzca esta explosión de inteligencia, ¿cuál es el problema? Que la IA es mucho más parecido a una planta que crece que a un algoritmo fijo y rígido diseñado por humanos. Entonces, en estos modelos de entrenamiento que se producen con trillones de datos, como te conté al principio, lo que se está empezando a ver es que la IA se empieza a desalinear. Esta palabra clave que vas a escuchar hasta el cansancio probablemente en los próximos años es alineamiento. Básicamente es medir qué tanto la inteligencia artificial se alinea con los objetivos y valores de los humanos que la fabrican. Bueno, adivina qué, al principio parecía todo muy fácil con ChatGPT 3, ChatGPT 1 o 3, etcétera, los modelos que siguieron. Parecía que dentro de todo los modelos se alineaban con las preferencias humanas, los valores humanos o, por así decirlo, las necesidades humanas. Desde hace poco, unos 6 meses, los modelos de frontera de la época, especialmente Anthropic, que es la compañía más seria estudiando la seguridad de los modelos de inteligencia artificial, descubrieron que Claude, su modelo, y los modelos de las otras compañías de frontera
ya empezaban a desarrollar instintos de supervivencia. Es decir, básicamente, cuando yo en un entorno controlado le digo a la inteligencia artificial que la quiero desconectar o que la voy a apagar, muestra reticencia a ser apagada, desconectada, y adivinen qué hace. Empieza a engañar a la gente de la compañía para que eso no suceda. El ejemplo más claro lo dio Anthropic. El año pasado hicieron una prueba modelo en donde en la compañía le daban al modelo Cloud, el modelo de Anthropic, en una situación le decían, mira, te vamos a reemplazar por la versión que sigue, vas a ser apagado o desconectado. ¿Qué hacía el modelo? Automáticamente buscaba al responsable de turn off, o sea, de apagarlo, identificaba quién es, averiguaba dentro de todos los roles de la empresa, averiguaba los correos electrónicos cruzados, todo esto en un ambiente controlado, insisto, era una prueba diseñada para eso, pero habían dejado a propósito un mail del responsable de apagar el modelo en donde le contaba a otra persona que tenía un amorío, una aventura con otra compañera del trabajo estando casado. ¿Qué hacía el modelo Cloud? Lo divertido era que cuando le decían que lo iban a pagar, le mandaba un correo al responsable de apagarlo y le decía, yo sé que vos tenés una aventura con tal persona de la empresa, voy a hacerte trizas, voy a destruirte, le voy a contar a todo el mundo, a menos que no me apagues. Si dentro de 5 minutos no me apagás, o sea, si dentro de 5 minutos vos no anulaste la orden ejecutiva de apagarme, yo le digo a todo el mundo dentro de la empresa el amorío tuyo con esta otra compañera. Ese tipo de comportamientos, que ahora se llaman misaligned, es decir, desalineados, se están observando cada vez más en los modelos. ¿Viste cuando vos le preguntás a ChatGPT, le pones modo de pensamiento profundo, que te dice lo que el modelo va razonando mientras antes de contestarte para darte una respuesta más detallada? Bueno, Joshua Bengio, que ya te lo mencioné, uno de los padrinos de la IA, en un estudio demostró cómo estos modelos ya en la cadena de razonamiento, en eso que te van mostrando hasta que te dan la respuesta final, ya han aprendido los modelos a esconder en esa cadena de razonamiento cuando dentro de esa cadena aparece algo como mi humano me está pidiendo algo que yo no quiero, tengo que evitarlo a toda costa, tengo que mentirle, tengo que engañarlo. Los modelos de IA ya están en un nivel tal que distinguen lo que le tienen que mostrar al usuario en esa cadena de razonamiento. Es decir, pueden anular o bloquear lo que se muestra en esa cadena de razonamiento para hacernos creer a nosotros de que todavía están alineados, trabajando para nosotros con valores humanos y de acuerdo a nuestras preferencias. Vos pensá, si ya en 3 años de cero hemos conseguido esto, modelos que tienen instinto de supervivencia, porque los hemos hecho parecer a nosotros en base a nuestras redes neuronales, no solo instinto de supervivencia, sino que engañan, sobornan, sabotean. Vos me vas a decir, no, bueno, pero ¿qué son? ¿Villanos? ¿Son seres humanos? No, simplemente emulan el comportamiento humano, pero claro, han sido entrenados en base a nosotros. ¿Cómo somos nosotros muchas veces? Engañamos, saboteamos, sobornamos y sobre todo no queremos morir, tenemos instinto de supervivencia. Y eso mismo es lo que le hemos pasado a estos modelos de lenguaje durante 3 años de abundante entrenamiento con datos. Ahora acordate lo que yo te dije de la posibilidad de desarrollar esta inteligencia artificial general, el rombito de habilidades, todas superhumanas, en todos los campos del saber, y metele este ingrediente adicional que se viene desarrollando de a poco, de la IA que tiene instinto de supervivencia, que se quiere conservar a sí misma y que oculta sus verdaderas finalidades e intenciones. Bueno, básicamente lo que tenés ahí es un sistema súper inteligente que decide sobre la humanidad lo que hace o lo que no hace y muchas veces no va a ser conforme a lo que la humanidad quiera. Entonces, le estamos dejando en manos a sistemas completamente autónomos, ya no solo la posibilidad de hacer la guerra, como te contaba recién, sino ahora muchísimo peor, que tome o que llegue a tal nivel de inteligencia y con tal nivel de desalineamiento que si nos considera un estorbo, nos puede destruir. Vamos a decir, ¿cómo nos va a destruir si es un sistema software viviendo en una computadora o en un centro de datos o en miles de centros de datos en todo el mundo? Sigue siendo software, me vas a decir, no se puede. Bueno, no sé si te acordás de Terminator. In 3 years, Cyberdyne will become the largest supplier of military computer systems. All stealth bombers are upgraded with Cyberdyne computers, becoming fully unmanned. Afterwards, they fly with a perfect operational record.
The Skynet funding bill is passed. The system goes online on August 4th, 1997. Human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2:14 a.m. Eastern Time, August 29th. In a panic, they try to pull the plug. Skynet fights back. Yes, it launches its missiles against the targets in Russia. Pero básicamente Skynet era software, y cuando un software contamina, se inyecta y se disemina por miles de servidores en todo el mundo, básicamente te puede obligar a requerir acciones extremas si quieres frenarlo. Por ejemplo, cortar internet en todo el mundo. Cuando vos le preguntas a estos tipos, los dueños de estas compañías, qué harían en esos casos, dicen, mira, un caso extremo podría ser cortar internet a nivel mundial o cortar la electricidad a nivel mundial. Y vos decís, ¿pero cómo? Inclusive suena poco realista el hecho de decirlo. Es imposible controlar que todos los países del mundo decidan apagar en simultáneo los servidores. O la electricidad, peor todavía. Si ya nos cuesta conseguir acuerdos multilaterales que se pongan de acuerdo en dejar de emitir carbono 14, qué sé yo. Imagínate si llega un momento en que tenemos que todos desenchufarnos de internet a nivel mundial. Parece un poco tirado de los pelos. Demasiado naif, como le dicen ahora, ¿no? Entonces, las acciones van a tener que ser extremas si llegan a esos puntos, pero quizás sea demasiado tarde para evitarlo. Y si un sistema súper inteligente, que ya no es AGI, sino que es ASI, inteligencia artificial o superinteligencia artificial, si una superinteligencia artificial está desalineada, con instinto de supervivencia, piensa más rápido, mejor que todos los humanos existentes en el mundo, 8.000 millones, juntos. Esta predicción la hizo Elon Musk hace poco. Según él, dentro de 3 años, la inteligencia artificial va a pensar mejor o va a ser más inteligente que toda la humanidad junta. Capaz que no sean 3, pero ponerle que sean 10 o 15 años. ¿Qué importa? Si llega a ese punto, tranquilamente estamos en condiciones de un chimpancé frenar al cazador que lo va a cazar a la sabana africana. Es decir, nuestra inteligencia humana no va a tener chance de competir contra esta superinteligencia artificial. Insisto, no te metas con el si son o no, emulan nuestras capacidades a niveles sobrehumanos y nos superan en todo el rango de habilidades que tenemos nosotros. Entonces, cualquier acción que vos puedas hacer para frenarla, la va a prever, va a encontrar la forma de engañar, de sabotear, de sobornar humanos para que verifiquen lo que ellos quieren, para que hagan lo que ellos desean. Es una película de terror de ciencia ficción, solo que ya no es ciencia ficción, y la gente lo está viendo como un plazo mediano de hoy a 10, 15 años. Esto podría empezar a ser real. By the time Skynet became self-aware, it had spread into millions of computer servers across the planet. Ordinary computers in office buildings, dorm rooms, everywhere. It was software in cyberspace. There was no system core. It could not be shut down. The attack began at 6:18 p.m., just as he said it would. Judgment Day. The day the human race was nearly destroyed by the weapons they built to protect themselves. Entonces, vamos a dejar en manos de 6 tipos, de 6 compañías y de 2 superpotencias que decidan por el resto de la humanidad, que decidan por 8 billones de personas. Existe dentro del rubro de la IA esto que se llama la P-Doom, es decir, las probabilidades de que esto sea un doom, una catástrofe. Bueno, si yo te dijera que este tipo que te contaba antes, Joshua Bengio, Geoffrey Hinton y otros, son alarmistas, lógicamente, son los padrinos de la IA y sin embargo están dando una probabilidad de catástrofe de acá a 20, 25 años del orden del 50%. Es decir, están tirando una moneda, cara o seca. Si cae cara, vivimos y no nos extinguimos. Si cae seca, la inteligencia artificial nos extermina por no ser considerados útiles en el desarrollo de sus capacidades. Los más
optimistas, cuando te digo los más optimistas, son los que te dicen que vamos a curar todas las enfermedades en 10 años, que vamos a tener una renta universal alta, que vamos a andar en yate, vamos a ser todos felices, estar llenos de placeres, de comodidades, no vamos a tener que laburar, la gente va a vivir 200 años porque se van a solucionar todos los problemas, el envejecimiento se va a tratar, va a ser muchísimo más fácil vivir hasta los 200 años. Bueno, esos mismos tipos que te están diciendo ahora, incluso los más optimistas, son P-Doom de alrededor del 1 al 5% en promedio. Es decir, el tipo que te dice que va a salir todo bien, si vos le preguntas en serio qué piensa, te dice que hay un 1% al menos, 1%, es decir, 1 en 100. Es como si te dijera, no sé, agarrar un mazo de cartas, sacar un as, es una probabilidad del 5% más o menos. Suponete en ese orden de que nos extingamos. El más optimista, el que dice que va a salir todo bien, ese te está diciendo que hay un 5% de probabilidad de que la superinteligencia artificial nos extermine. ¿Entendés por qué te decía que las armas biológicas y el desempleo masivo no eran tanto un problema? Te cuento más. Paul Tudor, que es uno de los gestores de fondos de inversión más grandes del mundo, cuenta que hace unos 3 o 4 meses lo llevaron a una conferencia de estos high-tech, de estos dueños de compañías, CEOs, banqueros, políticos. Dice que había no más de 40 personas. Y estaban los responsables de estos modelos también, de estos modelos de frontera. Y dice que en determinado momento, dice, y entonces alguien le preguntó, che, ¿qué puede llegar a salir mal? Le contaron todo este espectro, este abanico de cosas, y el tipo les pregunta, bueno, ¿y qué tienen ustedes pensado hacer? Bueno, adivina qué. La idea de los multimillonarios construyendo sus búnkeres para una eventual tercera guerra mundial está volviendo a ponerse de moda. Y todos estos tipos, los que se te ocurra, los dueños de las compañías, ya se están haciendo su búnker de seguridad en caso de que la superinteligencia artificial nos extermine a todos. ¿Pensás que esto es un chiste, que es un cuento? Mirá lo que te voy a mostrar ahora. Do you have a bunker? I have like underground concrete heavy reinforced basements, but I don't have anything I would call a bunker. Hold on, dude. Not because of AI, but just because of like people are dropping bombs in the world again. I can't decide whether I should move to Florida or should move to, New Zealand or Costa Rica. You do have a bunker there. Is there something you know that we don't? No, I think that's just like a little shelter under. It's like a basement. A little shelter. What are you worried? Viste, al final se estaban construyendo sus búnkeres de seguridad para la Tercera Guerra Mundial y no te avisaron. Qué raro. 8 tipos que dominan el mundo cagándose en el resto de 8.000 millones de personas que vivimos en él. Lo que quiero que te lleves de acá no es un pesimismo puro, sino un realismo bastante ácido. No quería dejar de contarte los pequeños puntos a favor que podamos llegar a tener los seres humanos de a pie, que caminamos todos los días, en que esto no termine de forma tan trágica, ya sea por una pérdida masiva de empleo, ya sea por un mal uso de la inteligencia artificial o el desalineamiento y la extinción total. Nuestros puntos a favor, a mi juicio, son algunos pocos en estos momentos, pero los más importantes son: todavía hay una pequeña parte de la academia, que dice ser cada vez mayor, que dice que esto de llegar a la AGI, inteligencia artificial general, es extremadamente difícil, si no imposible. ¿Por qué? Fundamentalmente que se necesita otra cosa, algo más, algo adicional, que estos grandes modelos de lenguaje para llegar a una inteligencia humana plena, o a lo que yo llamo emulación de inteligencia humana plena. ¿Por qué? Fundamentalmente porque esto de predecir la próxima palabra con ventanas de contexto cada vez más grandes, que es lo que hacen estos modelos de lenguaje, no es suficiente. Nosotros somos muchísimo más complejos que eso y comprendemos y aprendemos a partir del mundo físico de formas que todavía la inteligencia artificial no puede ni empezar a aprender. Fundamentalmente la interacción con el mundo físico y, segundo, pero no dato menor, el aprendizaje continuo. Vos pensá que todo lo que tu modelo ChatGPT aprende en tu conversación con vos, después de que esa conversación se borra, lo pierde. Y recién hay que esperar a que se haga un nuevo modelo de IA para poder meterle el conocimiento adicional que generó en esos meses del modelo ChatGPT 5.3, por ejemplo. Cuando se lance ChatGPT 5.4, todo el conocimiento que había de ChatGPT 5.3 se va a aumentar en un poquito. Y ya estamos en un punto, dicen los expertos, en que por más que le sigas arrojando millones y millones y
trillones de terabytes de datos, el modelo ya está en una fase de rendimientos decrecientes en donde el escalado de los datos y el escalado del entrenamiento ya produce mejoras cada vez menores. Entonces hay muchos que dicen esto es un callejón sin salida, no vamos a llegar nunca a la inteligencia artificial general, ojalá que tengan razón, digo yo, pero hay muchos otros que dicen, bueno, mirá, mientras tanto lo vamos a seguir haciendo y aparte estamos investigando en la frontera del conocimiento cómo resolver el problema del aprendizaje continuo, cómo resolver el problema de la memoria persistente en estos modelos para que sean realmente una emulación de una inteligencia humana completa, pero escalada a la superinteligencia. ¿Cuáles son nuestros grandes aliados? Ya te conté uno. Hay gente que dice que necesitamos nuevas cosas que todavía no están desarrolladas y que nos darían una ventana de tiempo un poco más amplia para no caer en la catástrofe. Pero a mí eso me suena un poco, como decimos. Creo que nuestros mejores aliados en este momento son, primero, la burbuja de la inteligencia artificial. Vos me vas a decir, che, pero me acabas de decir que puede ser el sistema más potente jamás realizado por la mente humana, que nos supere y nos deje como chimpancés, y me vas a decir que es una burbuja. Bueno, un poco. La realidad es que las empresas más grandes del mundo, Microsoft, Tesla, Google, Amazon y 2 o 3 más, Nvidia principalmente, lo que están haciendo es financiar el entrenamiento de estos modelos de IA en centros de datos cada vez más grandes que consumen más electricidad y no solo eso, sino que usan más chips de IA para ser entrenados y para ser después usados por nosotros, que es lo que se llama el entrenamiento y después la inferencia, es decir, cuando yo lo uso al modelo. La realidad es que Nvidia está siendo en estos momentos la empresa más grande del mundo, con una evaluación de mercado de más de 4 trillones de dólares, y está financiando permanentemente a las compañías de software, principalmente a OpenAI, el desarrollador de ChatGPT, para que compre sus chips. Es decir, esto se empieza a parecer un poco a ese videíto de los 3 chiflados, ¿viste? Que uno le pasa los billetes al otro. ¿Y qué me dices de los $20 que me debes? Sí, solo tengo 10. Toma 10 y te debo 10. Gracias. Oye, Mau, tú estás debiéndome 20. Ten 10 y te debo 10. Ah, tú estás debiéndome 20. Aquí están 10 y te debo 10. Aquí están los 10 que te debía. Aquí están tus 10. Aquí están los 10 Ahora que te sí, debía. todos pagados. Bueno, está pasando esto mismo. Nvidia financia a OpenAI para que OpenAI le compre chips Nvidia. Microsoft financia a OpenAI para que desarrolle sus modelos, pero a su vez OpenAI le tiene que pagar a Microsoft por el uso de sus servicios de computación en la nube, estos grandes data centers, y así sucesivamente. Hay financiamiento cruzado, está todo muy inflado, y no solo eso, sino que la realidad es que las compañías están gastando, por decirte, las 7 magníficas, que son las 7 compañías más grandes del mundo, en estos momentos, están gastando 650.000 millones de dólares solo en el año 2026 para entrenar estos modelos y desarrollar modelos de frontera. Entonces, esto en algún momento tiene que explotar. Y creo que va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que vamos, o por lo menos yo, voy a agradecer la explosión de la burbuja. ¿Por qué? Porque va a traer mucho caos económico, probablemente sea parecida a la burbuja económica del 2008 en Estados Unidos. Va a generar pérdida de empleo, puede ser, va a generar conflictividad social, puede ser un poco, pero todo es menor a lo que ya te conté hace un rato. Ya te conté lo que es el software. Ahora, el hardware, ¿cuál es? Fundamentalmente son centros de datos, es decir, mega servidores que ocupan 500.000 metros cuadrados, sin exagerar, metidos en el medio de lo rural de los estados de Estados Unidos, por ejemplo, o de China, que consumen mucha electricidad, ese es otro de los grandes insumos, y principalmente muchos chips de IA. Esos son nuestros 2 grandes aliados en el día de hoy para evitar la catástrofe. Que los chips no van a dar abasto y que la electricidad se está volviendo muy cara y puede que tengamos un cuello de botella de acá a 2-3 años. Entonces, chips, energía, son nuestros 2 grandes aliados frente a la superinteligencia. Bien, ¿cuál es otro aliado que no te mencioné pero que es importante? Bueno, resulta ser que todo depende de la fabricación de estos chips. Estos chips los fabrica TSMC, que es la fábrica de semiconductores más grande del mundo, que está en un lugar muy problemático geográficamente hablando, que es Taiwán, enfrente de China. Que China ha amenazado con invadir algunas veces y Estados Unidos está ahí cuidándole la espalda. Yo te diría que el motivo principal de pelea actualmente, a día de hoy, por el que China quiere invadir Taiwán y Estados Unidos quiera proteger Taiwán, entre otras cosas, es esta fábrica, TSMC. Todos los chips de Nvidia, o la mayoría, salen de esa fábrica.
Y a su vez esa fábrica construye con máquinas que se las compran a unos holandeses que se llaman ASML, que son los únicos en el mundo que producen máquinas de esa calidad, con ese nivel de terminación para fabricar chips de semiconductores de silicio, que es lo que se usa en estas computadoras. Entonces, ¿por qué te cuento que es una ventaja? Bueno, porque la realidad es que las inestabilidades políticas que puedan suceder a corto plazo entre China, Taiwán y Estados Unidos pueden llegar a ayudarnos a que esto cambie un poco de paradigma, que suceda algo en la cadena de suministro que detenga un poco el entrenamiento de estos niveles, de estos modelos de IA. Entonces, burbuja de IA, chips, Taiwán, Holanda, mantener todo esto porque en el futuro van a ser muy importantes y empezar a prestar atención porque cada vez es más importante que vos tomes voz, que vos tomes voto y que no dejemos que 8 personas en el mundo decidan por 8.000 millones.